vamos al tema de nuestro Rey para su amada en el día de hoy. Y el título del tema para hoy es La resurrección de los muertos, parte 10, con un subtítulo, Adán y Cristo, y en paréntesis, dos hombres, así como lo oyes, Adán y Cristo, y en paréntesis, dos hombres. ¿Por qué dos hombres? Porque mira, dos hombres ha utilizado Dios en la historia, tanto para dañar, y no a todo el mundo, porque lo que está dañado no tiene arreglo, está dañado de fábrica, tanto para dañar a su pueblo predestinado, como para arreglar a su pueblo predestinado. La labor de esos dos hombres eran única y exclusivamente con ese pueblo predestinado, con nadie más. Lo que está dañado y punto, no tiene arreglo. Y vamos a observar, y vamos a empezar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, pero no en el mundo, no en un mundo cualquiera, sino en el mundo de los escogidos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice a todos los hombres, la muerte. Guarda esos detalles. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, que la muerte dice que pasó a todos los hombres, aquí ya te dice que no fue a todos, que esos todos los hombres fueron los muchos, o sea, fue al mundo de los escogidos donde pasó la muerte, no a todos los hombres, porque, oye, todos los hombres son hombres y se mueren, pero donde pasó la muerte fue al mundo de los escogidos, los demás tienen que morir. Vuelvo y repito el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, otro hombre. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes reinarán en vida? Su pueblo escogido, no todo el mundo. Los que reciben, ¿quiénes? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ojo con ese juego de palabras. Aquí dice, vino la condenación a todos los hombres. Ahora te vas a dar cuenta cuáles son todos los hombres. Los muchos, no a todo el mundo, a los muchos. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, si la condenación es para todos los hombres, para todo el mundo, entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que todos los hombres van a ser transformados. ¿Y la justificación de vida es para todos los hombres? No. Cuando dice todos los hombres es igual a los muchos. O sea, igual a su pueblo. Verso 19. Porque así
como por la desobediencia de un hombre, aquí ahora sí lo vuelve y lo aclara, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esos muchos a quien se les pasó el pecado fue a su pueblo, y fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, ya entendemos cuando dice a todos los hombres, son los mismos muchos. Y esos mismos muchos son su pueblo escogido. O sea que el pecado entró fue en su pueblo escogido. Y los que iban a ser justificados y a los que iba a pasar la justificación de vida es al pueblo escogido, no a todos los hombres. No estamos hablando de cerca de 8.000 millones de habitantes. Estamos hablando de los escogidos. Porque este misterio de la misma manera es única y exclusivamente para la casa de Judá y para la casa de Israel. Para sus escogidos. Solo observa el juego de palabras. Una vez dice a todos los hombres y después dice los muchos. O sea, que todos los hombres son esos muchos. Hay que estar pendiente, amada nación, con ese juego de palabras. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y a quién fue que le fue dada la ley? ¿A todo el mundo o al pueblo escogido? Al pueblo escogido. Entonces, ¿para qué se le dio la ley al pueblo escogido? Para que el pecado tomara vida en el pueblo escogido. No en el mundo, porque mira, lo que está dañado y punto, no tiene arreglo. A lo que Adán tenía que dañar es a lo bueno, a lo que está bueno, a su pueblo escogido. Verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Abba Padre. El misterio de la misma manera. ¿Qué observamos allí? Un juego de palabras. Primero dice que el pecado pasó a todos los hombres. Y después la justificación a todos los hombres. Y después dice que por la obediencia de aquel que metió el pecado, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, todos los hombres son los muchos. Y también por la obediencia, todos esos hombres que fueron justificados, dice, por la obediencia de uno, pasó a todos los hombres la justificación de vida. O sea, los muchos y todos son los mismos. ¿Y quiénes son? Su pueblo escogido, la casa de Judá y la casa de Israel. El misterio consiste en que ese misterio de la misma manera es para ese pueblo escogido que hoy tiene que estar en pie. ¿Tú me estás siguiendo? O sea que la función de Adán era dañar su pueblo escogido. Y la función del postrer Adán era venir a arreglar a su pueblo escogido, al que había dañado el primer Adán. Y no a todo el mundo. Mira, Dios no está tratando con todo el mundo. Dios está tratando con su pueblo escogido, que es otra cosa. Los entendidos comprenderán. Vamos a mirar si es cierto lo que te estoy diciendo. Y vamos a mirar un primer punto, y ese primer punto lleva por título el fundamento. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 45 al 50. Mira lo que dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Eso era lo que tenía que manifestarse en los escogidos. Primero lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal,
El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, mira cómo aplica. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mira, todo lo que dijo allí, primera carta a los Corintios 15, 45 al 50, y cómo aplica el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es lo que estás observando? Mostrándote el trabajo de esos dos Adanes. Y era necesario que su pueblo allí previo, cuando participó de carne y sangre en la antigüedad, era necesario primero traer la imagen del terrenal, lo animal. Y eso vino a través del primer Adán. Pero el postrer Adán dice que así como hemos traído la imagen de ese terrenal, traeríamos también la imagen del celestial. Era necesario que tú vivieras primero allá, lo terrenal, lo animal, y hoy ser revestido de él mismo para vivir y traer la imagen del celestial. Pero tanto lo uno y lo otro era para el mismo pueblo. Y esa era la función de los dos Adanes. Y esa función de los dos Adanes era para el mismo pueblo, no para todo el mundo. Y termina diciendo que carne y sangre no heredan, diciéndote, si vives como el primer Adán, como un terrenal, no puedes heredar el reino. El reino se hereda siendo hecho a la imagen del postrer Adán, del celestial. Allí heredas el reino. Por eso esas dos figuras, para entender el decreto de nuestro Rey, de nuestro Dios. Yo recibo que tú estás realizando esto en tu corazón, amada en las naciones. Vamos a mirar un segundo punto. Y ese segundo punto dice, su decreto era primero hombres y después dioses. Primero la llaga y después la sanidad. Vuelvo y te repito el segundo punto. Su decreto era primero hombres y después dioses. Primero la llaga y después la sanidad. Antes de mirar el verso y los versos que tenemos para este punto, yo quiero recordarte lo que dice el Salmo 82, en el verso 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses, pero como estaban allá en ese pacto, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué les estaba diciendo? Antes de que ustedes conozcan y se vistan de lo que son, primero tenían que vivir como hombres y experimentar la muerte. Ahora no. Ahora en este pacto, Él te trajo y te dio vida nuevamente, te está levantando de los muertos para que ya vivas como un Dios y no como un hombre. Y si vives como un Dios, los dioses no mueren. Allá sí. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Mira lo que dice. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Y observa este orden. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Oye, a mí me llamaba la atención ese verso. Porque ese verso no es el orden humano. En el orden humano dice que primero se vive y después se muere. Humanamente es así, primero se vive y después se muere. Pero este verso te está hablando de cosas mucho más grandes. No te está mostrando el orden humano, te está mostrando, oye,
lo que Dios tenía en su decreto, que primero lo animal y murieras y después la vida. Es lo que te está diciendo, vuelvo y te repito, Deuteronomio 32:39. Ve ahora que yo soy, y observa el orden, y no hay dioses conmigo. ¿Y por qué ese orden? Yo hago morir, primero morir, y yo hago vivir, y después la vida. Sí, ese era el decreto. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Abba, Padre. Mira lo que dice Job, capítulo 5, verso 18. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. ¿Qué te dice aquí? Oye, ¿quién fue que metió el pecado a su pueblo? Él mismo. Pero tenía que ser primero así. Primero la llaga y después la sanidad. Y después en este tiempo del fin, donde su pueblo volvía a pararse de los muertos y se iba a levantar de los muertos, ¿qué venía? La sanidad para siempre. La sanidad para siempre. Abba, Padre. Hermano, y entonces, si todo el proyecto solo ha sido con su pueblo, entonces Él no metió el pecado en el mundo, en todo el mundo. No, en el mundo de los escogidos. ¿Para qué meter el pecado donde... Oye, ¿para qué meter el pecado y para qué dañar a un mundo que ya está dañado? Una fruta podrida, oye, ya está podrida. Lo que se daña es lo que está bueno. Él, mira, ahí te das cuenta que Él no murió por todos. Él murió única y exclusivamente por su pueblo. El resto del mundo, oye, no necesitaba hacerlo. Lo que está dañado, está dañado y punto. No tiene arreglo, amada en las naciones. El impío nunca tiene arreglo. Vamos a mirar si es cierto. Salmo 58, 3 al 5. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye. Y mira, ¿cómo van a ser sanados si no tienen oído? Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. No necesitan de ser dañados porque están dañados. Y como están dañados no tienen oído. Y como no tienen oído no necesitan ser sanados. Dura esta palabra, cualquiera diría. ¿Quién la puede oír? Los entendidos comprenderán. Abba, Padre. Hermano, entonces cuando Pablo dice que el pecado pasó a todos los hombres y después a todos los hombres la justificación de vida, ¿todos los hombres no es todo el mundo? No, porque es que aquí hay un mundo que no le conoce ni le puede recibir. Y si no le conocen ni le pueden recibir, ¿cómo van a recibir la justificación de vida? Entiende el decreto de tu rey. Mira lo que dice el libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No había necesidad de dañarlo, ni de arreglarlo. El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Y si no le ve ni le conoce, imagínate.
Pero vosotros, hay otro mundo que sí, ese es el mundo de los escogidos. Pero vosotros sí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira, solamente, ahora puedes entender cuando Pablo dijo que la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de Adán, y que también por Cristo pasó a todos los hombres la justificación de vida. Cuando dice a todos los hombres y a los muchos es lo mismo, los muchos y los todos, no se refiere a todo el mundo. No se refiere a los cerca de 8.000 millones de habitantes. No, a eso no se refiere. Se refiere a ese mundo de los que le pueden ver y le conocen porque mora en vosotros. Pero ese otro mundo ni le conoce, ni le puede recibir, ni tiene oído para ser sanado. Qué pena me da con todos los predicadores de esta tierra que han tratado de reconciliar a todas las naciones con Dios, anunciando lo que no es el Evangelio. Porque el Evangelio era única y exclusivamente para sanar a los escogidos, y los escogidos no es todo el mundo. Los escogidos es su pueblo, los que tienen la promesa de la sanidad, la casa de Judá y la casa de Israel, que hoy, al escuchar esta voz, se tienen que levantar de los muertos. Casa de Judá, casa de Israel, a ti te digo, levántate de los muertos. No para todo el mundo. Que el mundo que quede se va a sanar y se va a beneficiar de que aparezca ese pueblo, seguro, porque ese pueblo viene a traerle a todo este mundo un mundo de justicia y de equidad. En eso se van a beneficiar. Pero las promesas son únicas y exclusivamente para su pueblo. Abba, Padre. Tercer punto. La muerte por un hombre y la resurrección por otro hombre. Así como la muerte entró a los escogidos por un hombre, de la misma manera, por otro hombre, tenía que aparecer otro hombre que le diera vida a los muertos. Y no es como dice el sistema mundial, que los muertos iban a resucitar, pero cuando Él aparezca en una nube, lleno de poder y de gloria, y va a hablar y los muertos se van a levantar de sus tumbas. No, porque Dios es un Dios justo. Si así el daño lo hizo un hombre, pues como Dios es un Dios de justicia, como hombre venía a darle vida a los muertos, ni siquiera como Dios y ni siquiera vestido de poder, como hombre. Te lo voy a probar. Tercer punto, la muerte por un hombre y la resurrección por otro hombre. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, no dice Dios en las nubes lleno de gloria, por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿quién era ese hombre? También en Cristo. Cuando dice todos, ya sabes cuáles son los todos, los escogidos. También en Cristo todos serán vivificados. Aquí lo puedes ver. ¿Qué esperabas tú? ¿O qué espera el mundo religioso? Que aparezca el Señor en una nube levantando los muertos. Dios es un Dios justo. Adán lo hizo como hombre. Él también lo iba a hacer como hombre. Ahí está su poderío. Haciéndolo como hombre. ¿Y dónde tú has visto un hombre, desde el primer hombre hasta hoy, a un hombre predicando y hablando estas cosas y llamando
a los muertos que se levanten. ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has escuchado? Solo piensa, amada Sión, amada las naciones. Solo piensa. Y era como hombre. Pero no te fíes porque veas a un hombre común y silvestre. Que ese hombre, aún como común y silvestre, tiene la autoridad en su boca para dar vida a los muertos y para que ellos se levanten. Y ese hombre, pon mucho cuidado quién es. Ezequiel capítulo 37, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Quién era el que iba a dar vida a los muertos? Pueblo mío. ¿A quién? ¿A todo el mundo? A su pueblo. O sea que los que Adán mató era su pueblo. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. O sea, ¿a quién mató Adán? A su pueblo. ¿Y quién venía a darle vida a su pueblo? El postrer Adán. ¿Y quién es el postrer Adán? El Señor mismo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Como hombre. Y quiero asegurarte algo, que lo que yo, y te invito a que revises tema tras tema de estos, y vas a encontrar que en la tierra nadie, ningún hombre había hablado de esto, hasta el día de hoy que escuchas a este servidor. Conclusión. Hermano, entonces este mundo, cerca de 8.000 millones de habitantes, el papá de ellos no es Dios. El padre de ellos no es Dios. ¿Cuál de los dos Adanes es el papá de ellos? El padre de estos cerca de 8.000 millones de habitantes. Vamos a mirar quién es el padre de este mundo hasta el día de hoy. Vamos a observarlo. Conclusión, y esa es nuestra conclusión. Conclusión, Génesis capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Quién es la madre de todos los vivientes? Eva. Y por ende, ¿quién es el padre de todos los vivientes? Adán. Y no le pasa hasta el día de hoy las mismas cosas a lo que fue condenado a Adán y Eva después de que cayeron de la gracia de Dios. No les pasa las mismas cosas de ellos dos a los hombres y las mujeres hoy en día. ¿No tienen que las mujeres tener sus hijos con dolor en sus preñeces? ¿No tienen los hombres que con el sudor de su frente ganar su comida? ¿No les suceden las mismas cosas a lo que condenó el Señor a Adán y a Eva? Si la respuesta es sí, es porque ellos son sus padres. Vamos a seguir mirando. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 25 al 28. Vuelvo y te repito, Isaías 43, versos 25 al 28. Mirad cómo le dice el Señor a Sión allá. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó. Mira, ahí está el papá. Tu primer padre pecó,
y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Abba, Padre. Entonces, hermano, ¿cuáles son los únicos hijos y cuáles son los verdaderos hijos del postrer Adán? O sea que el mundo en general sigue siendo hijos de Adán y Eva. Sencillo. Acabamos de ver las evidencias. Sí. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? ¿Cuáles son esos hijos de Dios por los que el postrer Adán vino a hacerlos a su misma imagen? Vamos a mirar y con esto terminamos. Lucas capítulo 20, libro histórico de Lucas, capítulo 20, versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles, y son hijos de Dios. ¿Quiénes? Al ser hijos de la resurrección. O sea que los únicos hijos de Dios son aquellos que hoy se levantan de los muertos y entienden lo que este servidor está enseñando. Los demás son hijos del primer Adán. ¿Cuál Adán? Tal también ellos. Y tienen mamá, Eva. Oye, Abba, Padre, porque hoy el Rey nos permite entender esto. Porque el Rey hoy abre nuestros ojos y nos lleva de gloria en gloria a su misma imagen para entender su corazón. Abba, Padre, por eso. Bien, amadas las naciones, yo recibo que este tema ha sido de mucho bien para ti y que te lleva a ti de gloria en gloria a su misma imagen y a comprender y a entender todo su decreto día a día. Y digo que te gozas, y digo que despiertas de los muertos y que sigues la voz de tu pastor. Oye, no es que te quedes en casa. La obediencia de los resucitados vienen con un paquete completo, y dentro de ese paquete completo de los resucitados está la obediencia. Y si Él te está levantando de los muertos, es para que le sigas y para que obedezcas. Y recibo que eres obediente, que oyes la voz de tu pastor y le sigues. Bien, para mí ha sido motivo de gran gozo y un alto honor estar delante de ti.